Se ha hablado de las llamadas falsas y de sus consecuencias, que puede generar accidentes de tránsito, incluso escenas de pánico, miedo, ansiedad y hasta generar trágicos accidentes. Mire la siguiente historia, la historia de Lubia Ramírez, quien precisamente recibió una llamada falsa, pues sufrió un accidente. Bomberos voluntarios a la orden. Sí, fíjese que en el puente Tamazulapa hay un incendio. Un carro está agarrando fuego. Ahorita va la unidad hacia el puente Tamazulapa, hay un incendio, ¿verdad? Sí, un carro está agarrando fuego. Un carro que está en llamas. Ahorita mismo va la unidad para allá. Mucho se ha hablado sobre las llamadas falsas y los distintos accidentes que estos producen, desde desatender una emergencia real hasta poner en peligro la vida de un socorrista. Y es que muchas veces el atender este tipo de llamadas falsas hacen que disminuya la esperanza de socorrer una real. Por lo que los números de emergencia son estrictamente para eso, una emergencia. Y es que según nos indican los mismos socorristas a la cabina telefónica, entran en promedio unas 25.000 llamadas, de las cuales la mayoría son falsas. 7 de la mañana con 48 minutos, las llamadas falsas. Por favor, mucha atención ahora a los pequeños que están en casa de vacaciones. No realicen estas acciones. Por cierto, para hablar del tema, hoy nos acompaña el mayor Sierra de los bomberos voluntarios. Qué gusto tenerlo por acá. Hablábamos detrás de cámaras y es que mire el dato de 25.000 llamadas, me decía, solo 250 son emergencias. Sí, ¿es correcto? El 1% de todas estas llamadas son llamadas falsas. En muchos casos se reciben llamadas que no duran ni 10 segundos. Tenemos gente de todas las edades, menores de edad, adolescentes, adultos, haciendo este tipo de llamadas. Muchas veces también recibimos llamadas como que si fuera un centro de atención al cliente, como que si fuera un lugar donde debemos de darles información hacia dónde fueron trasladados los pacientes. Muchas veces son consultas sobre servicios que no son de emergencia y tenemos que tener muy en claro que el 122 y todos los demás números de 3 dígitos son para exclusivamente emergencias, no para ningún tipo de consulta. Bueno, repetimos, de 25.000 llamadas que se reciben, pues 250 son únicamente emergencias. Por cierto, le invito a ver una investigación que el equipo de Telediario realizó y efectivamente se comprobó que las llamadas falsas es una tendencia fuerte y principalmente aumenta en época de vacaciones. Estás llamando a bomberos, por favor. ¿Voluntarios? Sí, pues. ¿Aló? Sí, buenas noches. Mañana. Estás llamando a los bomberos, por favor. ¿Aló? ¿Dónde es? Está llamando a bomberos. ¿Aló? ¿Dónde es eso? ¿Voluntarios? 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 ¿Dónde es? ¿Voluntarios? Bueno, el equipo de Telediario prácticamente fue a acompañarles y en ese momento se recibían las llamadas falsas. Esto solo se hizo en el periodo de tarde y noche del equipo de Telediario y se recibieron cientos y muchas de estas lamentablemente eran falsas. Mayor José Sierra, hablemos de este tema. ¿Por qué es tan peligrosa las llamadas falsas? No solo porque altera y activa la emergencia, sino que también se pone en juego la vida del socorrista. Sí, a decir, todo esto pasa todo el día, no es únicamente en la tarde-noche. Nosotros hemos tenido tarifadores de llamadas donde podemos sacar incluso estadísticas, cuáles son las horas más duras en cuanto a las llamadas falsas y casualmente coincide
con las llamadas reales de emergencia. Entonces, esto no únicamente pone en alerta a una unidad que va a responder, sino que también está quitándole la opción a una persona que tiene una real emergencia en ese mismo momento a que pase. Satura la línea. Se saturan las líneas. De hecho, nosotros recibimos más de 500,000 de llamadas en un día. Estábamos hablando la última vez que se hizo la estadística, un aproximado de 6 llamadas por segundo en horas no pico, porque nosotros también tenemos horas... 100 llamadas por minuto. 6 llamadas por segundo. 6 llamadas por segundo. Eso nos hace más o menos más de 500,000 de llamadas en un día. ¿Estas 25,000 llamadas que nos platicabas son las que se reciben cada día? No, esto es únicamente un referente para sacar la estadística que solo el 1% de las llamadas que nosotros recibimos son reales, son emergencias en las cuales nosotros tenemos que salir. Bueno, y esto también le representa costos que no es para cubrir ninguna emergencia, Sí, desde gasto de combustible. Sí, cada salida que nosotros hacemos únicamente a rastrear si existe una emergencia, estamos hablando que son más o menos entre 95 y 150 quetzales, el ir a verificar si existe la emergencia, y cuando no hay una emergencia es un gasto el que la institución representa y es parte de los impuestos del pueblo. Y se pierde también el tiempo porque ya usted lo decía, por atender esta falsa emergencia se deja cubrir una que realmente lo sea. Así es. Bueno, nos preguntan, ¿tienen ustedes algún método para verificar o es ya puro oído que ha agarrado a la persona que contesta? Porque este es un servicio personalizado. ¿No hay cuenta con algún aparato para identificar llamadas falsas o ya tiene registrados algunos números con tendencias a este tipo de llamadas? La experiencia de la gente que está en este puesto contestando las llamadas, los radiotelefonistas han ido adquiriendo como en el transcurso del tiempo la experiencia de identificar cuál es una llamada real y cuál no la es. En algunos casos sí logra la persona que ha llamado a hacer un teatro tan real que pareciera ser cierto. En algunos casos sí tenemos los identificadores de llamadas y nosotros hacemos la verificación de si la emergencia es real. Otra de las cosas que a nosotros sí nos advierte de que es una emergencia real es, por ejemplo, en un accidente de tránsito cuando se reciben 4, 6, 8 llamadas de al mismo tiempo en un mismo lugar, o nos reportan un incendio que se está suscitando en un mismo lugar y la gente empieza a llamar. Bueno, la práctica dice y la experiencia de las personas que están contestando en la cabina telefónica puede identificar hasta el estado emocional de la persona, pero hay buenos dramaturgos, hasta teatreros, podríamos decir, en el Buen Chapín. Sí. Otra de las cosas que a nosotros nos ha servido para identificar las llamadas falsas es la gente no le va a dar a uno la dirección real de donde está llamando, lo quiere mandar a otro lado. Entonces, muchas veces por tratar de confundir, tratan de mandar las unidades a direcciones que no existen. Y la gente que está recibiendo las llamadas pues se ha vuelto muy experta en esto y reconoce hasta dónde llegan las calles y las avenidas para enviar a las emergencias. Todo es... Sí. Luego vamos a evaluar cuáles son las emergencias, porque usted decía, nos convertimos como servicio al cliente para decir a qué hospital fue trasladado, pero el equipo de producción ha preparado las siguientes tablas de información que nos va a permitir reconocer estas consecuencias para hacer conciencia a la población. Mayor se pone en riesgo la vida de un socorrista. Estas son las consecuencias que han identificado. Lamentablemente hasta hemos perdido elementos, grandes amigos en servicios de falsas alarmas por querer cubrir una emergencia, pues lo queremos hacer de una forma pronta, rápida y eficaz, rápido. Y en algunos casos, en muchos casos, pues los accidentes de tránsito han cobrado la vida de muchos elementos de la institución. Pero tenemos más consecuencias. Vamos a la siguiente tabla que nos ha preparado producción. Ahí está el dato. De 25,000 llamadas, ese es el promedio que da Bomberos Voluntarios, solo 250 son por emergencia. Esto es un reporte del día. Ya lo decía el Mayor Sierra, que más de 500,000 de llamadas son las que se reciben
al día. Increíble. Tenemos otra consecuencia, ya lo tenemos de forma resumida. El equipo de producción ha preparado estas tablas, lo acompaño a ver. Gastos de combustibles, ya decía usted también que esta es parte de lo que genera una falsa llamada. ¿Cuánto es el gasto? Que es prácticamente tirar el dinero. Pues nosotros tabulamos el servicio completo, la depreciación del vehículo, horas de trabajo, todos los insumos que se gastan en verificar si existe una alarma real. Es entre 95 y 150 quetzales, dependiendo las distancias que se recorran, dependiendo del tráfico que haya ese día, dependiendo de algunos factores externos. Tenemos una cuarta consecuencia que podemos analizar en este momento y es efectivamente el deterioro también del vehículo. Ya lo decía, entre 95 y 150 quetzales se pierden de combustible, pero también genera una depreciación. Una depreciación bastante grande que en algunos casos, como hablábamos, la incidencia más alta de lesiones y fallecimiento dentro del cuerpo de bomberos es increíble, es en accidentes de tránsito. Entonces, hemos perdido también unidades, pérdidas totales en accidentes cubriendo falsas alarmas. Cubriendo falsas alarmas puede ocasionar accidentes porque los bomberos desean llegar a atender con prontitud esto. Tenemos la última, peligro en la red vial. Cuando se escucha una ambulancia o obviamente el sonido característico de los bomberos, los vehículos deben hacerse a un lado, pero no muchos atienden esta recomendación. Sí, en algunos casos pues hemos detectado que la gente no identifica de dónde viene la ambulancia. Esto es un consejo que nosotros queremos transmitir a la población. Siempre tengan a la vista sus retrovisores, ver de dónde vienen las ambulancias. No se detengan enfrente de la ambulancia. Caminen un poco y háganse hacia un lado y permitan que la ambulancia tenga su recorrido normal. En muchas ocasiones hemos detectado que la forma más fácil para los bomberos poder pasar es meterse entre dos carriles y pasar en medio de los dos carriles. Entonces, en las horas pico todavía hay una opción de correrse un poquito hacia los lados y permitir el paso a las unidades de emergencia. Bueno, ya el tiempo se nos agota para hablar de este tema tan extenso. ¿Sí se incrementan en época de vacaciones? Se incrementa o se diluye en el resto del día. Como hablábamos, nosotros hemos identificado horas pico sobre las llamadas reales y las llamadas falsas que coinciden en las horas pico. Ahora, en la época de vacaciones, pues se diluye en el resto del día y pasamos todo el día teniendo falsas alarmas. Recomendaciones, Mayor Sierra, para que toda la familia pueda atender y generar esa buena educación en los niños. Este es un tema puramente educativo, pues corresponde a los padres de familia hacer las pláticas, hacer las llamadas de atención a sus hijos, a los niños de su casa, para que no jueguen con esto, porque nosotros estamos para servirle. Nosotros en muchos momentos no podemos distinguir entre una llamada real y una falsa alarma. Nosotros siempre vamos a estar para servirles a ustedes. Eduquemos con mucho amor. Solo para cierre, ya están lanzando también el curso para niños rescatistas. Esto también es cultura de servicio y prevenir este tipo de casos. La brigada infantil inicia el próximo sábado. Los horarios son de 2 a 6 de la tarde. En la mayoría de las estaciones de bomberos voluntarios tenemos información. Si su hijo está entre los 4 y los 12 años de edad, acérquese. Es una forma muy loable de iniciar un buen ciudadano. Y de educación para evitar ese tipo de llamadas falsas. Bueno, ya puntualizamos las 8 de la mañana. Pablo Paniagua tiene más información. Vamos contigo, Pablo. Gracias, Diana, por esa importante entrevista, también muy productiva. Las emergencias no son un juego.